bien. Pues son bienvenidos, aquí vamos a aprender eso. ¿Son danzantes? ¿Practican temazcal? ¿Algo de nuestra cultura? Pues sí he asistido a Temazcal, pero no pertenezco sí, a uno, ¿verdad? Pero sí he asistido. Muy bien, ¿y usted? Sí, bueno, no aquí, del estado, yo soy del estado de Tlaxcala, ya tengo radicado aquí muchísimo tiempo, pero todavía se aplican ahí ese tipo de servicios y alguno que otra lengua suelta, náhuatl, los entiendo muy poco, no quiero saber. Muy bien. Pues bueno, aquí es donde vamos a aprender, vamos a darle. Sí. Vamos a estudiar la variante del, bueno, tiene muchos nombres, se le conoce como náhuatl, mexicano, mexicanero. Nosotros lo denominamos Macehuatlactoli. Macehuatlactoli. Macehuatlactoli, Quijtosnequi, la lengua o el idioma de los merecedores. La lengua de los merecedores. Merecedores, así es como nosotros denominamos a nuestra propia lengua. Llamarle náhuatl es llamarle como desde la otredad. Una persona que no habla la lengua de los merecedores nos reconoce como náhuatl. Esto se le llama autoglotónimo o autodefinición. Así es como nos llamamos a nosotros mismos. Muy bien, entonces vamos a estudiar el Macehuatlactoli, nuestra lengua ancestral, nuestra lengua de los merecedores, en la variante de Malacaxtepec Momoxco. ¿Recuerdan que era Malacaxtepec Momoxco? Quema. Altar, era altar de los círculos, donde los cerros hacen círculo. Del círculo de cerros, ¿qué Círculo más? de cerros. Así es. ¿Qué es? Malacaxtli. ¿Cuál es el nombre en español de esta región? Milpalta. Milpalta. La región de Milpalta. Efectivamente. Entonces aquí el que vamos a estudiar es el náhuatl de Milpalta. Como dijimos, hay muchas regiones, regionalismos. Por ejemplo, de Tlaxcala es una variante, Morelos es otra variante, Guerrero, Puebla, hay muchísimas variantes. Esta se le conoce como la variante central o del Valle de México. Entonces, Malacaxtepec, Momoxco. No, espérame, lo voy a preguntar. Quema. Quema es sí. Sí o positivo. Ajmo. Negativo. En mexicano, la palomita, o el concepto que tenemos como palomita, es una cruz. Y el concepto que tenemos como tache es una cruz incompleta. Entonces, cuando vean sus exámenes llenos de taches, es que estamos bien. O cruces, como hoy, que es el día de la Santa Cruz de Quetzalcóatl. Tlen Quijtonesqui, Malacaxtepec, Momoxco y Pancaxtilantlactoli. Malacaxtepec, Momoxco, Quijtosnequi, altar de cerros en círculo en Malacastle. Altar de cerros en círculo. En círculo o en Malacastle. O Malacaxtle, ¿verdad? Malacaxtli. Malacaxtli. Muy bien, bueno, antes de adentrarnos en esto, para comenzar a adentrarnos en el vocabulario, hay unas reglas que, bueno, sí, como unas exhortaciones, vamos a llamarlas por exhortaciones,
para hablar sobre cosas que no podemos, o más bien que tenemos que hacer y que debemos evitar. Primeramente, en clase debemos de portar siempre alguna prenda originaria, ya sea de algodón o manta, puede ser su ishkuarmeca, puede ser su tlaquemi. Vean cómo ya todos traemos. Esa es una de nuestras indicaciones, comenzar a usar nuestra ropa de manta y de algodón. Y la otra, ¿cuál es la otra? A ver, ¿quién la recuerda? Porque ya hay, mira, ya sé, aquí está la cuenta. No decir, Ok. ¿Eso? no ¿Qué va? decir eso que todos dicen. Sí, Son dos sílabas juntas. Muy bien, vamos a evitar decir la palabra ok como símbolo de afirmación. En su lugar podemos decir quema, positivo o afirmación. O podemos decir algún sinónimo en español, como de acuerdo, estoy contigo, sí, incluso. Bueno, aquí no podemos cobrar nada que tenga que ver con efectivo. En las escuelas de allá afuera tenemos una multa de 10 pesos por cada ok. Eso pues bueno es para que la escuela tenga más recursos. Y entonces pues bueno, nada más aquí pues no podemos hacer eso, pero sí vayan pensando en qué podrían aportar para la clase, por ejemplo, o contribuir en caso de pues, los ok que tengan. Ha habido compañeros que en un mes han juntado, ¿qué será? Hasta unos 50, 60 ustedes en clase. Por lo menos en clase evitarlos así. Ya allá afuera, pues no sé, pero es como nuestro punto de partida. ¿Están de acuerdo con esta regla? quema. Quema. Muy bien. Muy bien. Y bueno, con la prenda de vestir, pues ya lo iremos viendo poquito a poco. Tenemos dos preguntas clave para comenzar a adentrarnos en todo el vocabulario que vamos a adquirir. Básicamente, nuestro objetivo es adquirir 500 palabras en el tiempo que estemos aquí. Para poder comunicarnos principalmente, vamos a vivir nuestra lengua y también vamos a aprender a leerla. Vamos a partir justamente de esta variante y de esta, pues, a adentrarnos a las demás variantes que podamos ver al tiempo que estemos aquí. Tlen, Quichtosnequi, ahora pues ya tenemos Tlapali, Quichtosnequi, color. Ya tenemos colores. Y vamos entonces a introducir un código cromático. Las palabras en Chichiltic son verbos o Yeyelawili. Yeyelawili, Quichtosnequi, verbo. Y vamos a procurar, bueno, para irlo asimilando en color chichiltic. 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 Y no es propiamente rojo, es más bien como rojura. Rojura. Iwan Mactlactic. ¿Cuál sería la diferencia entre rojo y rojura? Muy bien, vamos. Eso es muy importante. Es una pregunta muy, muy importante. De hecho, es un tema más avanzado, pero ya que lo preguntas, nada más vamos a terminar a ver esta siguiente categoría, que es el Tokai. Tokai, Quichtosnequi, sustantivo. O entidad. Sustantivo, entidad o siembra. Nombre también puede ser. Y es Mactlactic, es azulura, azulado más bien, azulado. Y aquí lo tenemos. Vamos a empezar con estos dos Tlapali, pero vamos a ir introduciendo más, para ir reconociendo las categorías a las que pertenecen. Siembra, ¿a qué se refiere? Nombre, Ah, sustantivo, entidad, siembra, nombre, todo eso es Tokai. Como lo decía Darena. ajá, porque puede, yo siembra de que sembró maíz, ¿no? También tiene ese mismo sentido. Ah, ¿sí? Puede ser Ah. también esa siembra. Ah, ok. Mira, ahí ya vamos a un ok. Ay, sí, sí. Uy, que se dijo que Pulque, ¿no? A Ah, ver, ¿ya se anotaron dos en la lista? Ya, quema. Quema. Ah, pues, bueno. Muy bien. Esa era dos.
¿Cuál es Omar, verdad? Sí. Sí, sí, ¿verdad? ¿Y Leo qué? Ya dijiste No. Muy bien, vamos a empezar con eso. Tlenki tosneki, espacio, Ipan Masehuatlactoli. ¿Qué quiere decir? Cualquier palabra, aquí vamos a poner una palabra en español. Ah, no, perdón, es al revés, aquí es Castilantlactoli. ¿Qué va a ser? Bueno, Masehuatlactoli, lengua de los merecedores. Kijtosneki lleva doble I. Es que son dos. Son dos palabras diferentes. O sea, pero realmente nada más se pone una I. Se alarga, cuando se juntan dos vocales se alargan. Ipan Castilantlactoli. Kijtosneki. Pero es igual, vean, está el Mactlactic, sigue siendo un sustantivo. Tlactoli, lengua, Castilan, castellana, lo que le llamamos español. Tlenki tosneki, ¿qué quiere decir? Cualquier palabra en náhuatl cuyo significado queramos conocer al Castilan. Tlenki tosneki momoshko y pan Castilantlactoli. Altar. Quema, tosneki, altar. Kijtosneki, altar. Quema, y pan Castilantlactoli. Así es más formal. Quema, quema, quema. Kijtosneki, altar y Pancastilantlactoli. Cachicuali, muy bien. Tlenki tosneki tlactoli y pan Castilantlactoli. Toshneki, palabra, Quema, Ipan, Catilán. cash, Castilan, Lactol, Castilan. o cachicuali. Tlenki tosneki quema y pan Castilantlactoli. Quema. Quema, Ajá. Quema. Kijtosneki. No lo entendí ya. quema, Kijtosneki, sí. Quema. Ipan. Castilantlactoli. Kijtosneki, sí, afirmación o positivo. Bien, sí, quema. ¿Ya lo entendieron más o menos? Muy bien. Ahora pregúntenos, Xitextlatlanis, alguna palabra en náhuatl que quiera conocer en castellano. Tlen Kijtosneki. Tokai Ipan Castilantlactoli. Toca en Kijtosneki, sustantivo, entidad, siembra o nombre. A ver, adelante. ¿Qué? ¿Vamos a hacer qué? La pregunta. Pregúntenos, una palabra para comenzar a obtener vocabulario de una palabra náhuatl que quiera conocer su significado en castellano. Len, len, ki, ito, Dos. neki, quema, ipan, castilantlactol. Quema. Quema, Sí, Kijtosneki, sí. sí. Ipan Castilantlactol. Muy bien. Adelante, Borobor, Xitextlatlanis, pregúntenos. Cuando se hace una pregunta, no se ponen signos. Muy bien, no, en náhuatl no hay signos de interrogación. Lo que hay son los pronombres interrogativos o partículas interrogativas. Tlen es el equivalente a los signos de interrogación y es ¿qué? ¿Qué? ¿Qué?
Tlen, Quixtoneki, Quema, Ipan. Ahí viene mi pregunta, ¿no? Sería mi pregunta que la voy a... Ah, no, aquí sería aquí. Quema. Ahí sería quema. O la palabra que quiera conocer. Tlen, Quixtoneki. Sol, por ejemplo, Tlen, Quixtoneki, quema. Ah, muy bien. Quema es solo Sí. decir sí nada más. Sí. No es necesario ponerlo en la pregunta. Esta pregunta por sí misma ya está completa, solo tiene que poner la palabra que quiera conocer. Que quiero conocer. Exactamente. Es una pregunta donde podemos poner cualquier palabra, puede decir Exactamente. Istli, Ajá. Muy bien, exactamente. O Coatl. Castilatlactoli. Así. Tlen, Quixtosneki, Coatl, Ajá. Ipan, Castilantlactoli. ¿Qué significa la palabra Coatl en lenguaje español? En lengua castellana. Es una fórmula, le podemos llamar como una fórmula. Porque de aquí vamos a sacar muchas más cosas. Entonces, sí, aquí lo que tenemos que poner es una palabra en náhuatl que queramos pasar al castellano. A ver, adelante. Tunanse. Tonantzin. Tonanse. Entonces, Tonantzin, Quixtosneki, nuestra venerable madrecita Ipan Castilantlactoli. Esa sería la respuesta. Exactamente, ya sería sin esta partícula interrogativa. Sería, por ejemplo, yo Istli, es. No se haga la pregunta completa. Quito, Quixtosneki. Neki, Istli, Ipan, Castilatlactoli. ¿Sí? Ah, muy bien, pero ¿quiere preguntar o quiere decirnos? No, ¿cuál sería la respuesta? Ya lo pondría Castilatlactoli. Ah, la respuesta sería Istli Rostro. No, ¿Cuál? Istli. Siriana. Ah, Istli. Itzli. Itzli, Quixtosneki, Obsidiana y Pan Castilantlactoli. Esa es la Esa respuesta. sería la respuesta. Exactamente. La pregunta, Tlen Quixtosneki, Itzli y Pan Castilantlactoli. Itzli, Quixtosneki, Obsidiana y Pan Castilantlactoli. Ya queda un poquito más claro. A ver, otra pregunta. Oxe. ¿Cuántas palabras similares hay de ese vocablo? Ixtli o Itztli. Obvio, hay muchas. Eso sí. Ajá, porque, por ¿Qué ejemplo, sería obsidiana, la variante en cuanto a la Z o la X cambia? Es que son dos palabras diferentes. y con TZ, Son diferentes. Por Istli lleva TZ. Istli. Istli con X Istli. ya es otra. ajá, Así es, Obsidiana. Itzli, ¿no? Itztli. Itzli. ¿Era la que preguntaste o con X? No, es con TZ. Con TZ. Itzli es rostro, que es moreno, obsidiana, rostro, moreno, vainilla. O también el hilo de Istle, el hilo del maguey. Ajá, Ese también es Istle. Todo eso puede ser Istle. pues es Ixtle, ¿no? Istle, es el Istle. Ixtle. Y- ah, El de abajo, Istli, Istle. de rostro, Istli. Ixtli y Istle puede rostro. ser rostro, puede ser moreno, puede ser vainilla o puede ser el hilo del maguey. Pero vainilla, Vainilla. vainilla el... Sí, la vainilla. vainilla. Ixtli. Itzli, obsidiana. Si hay que decir morenazo, ya le digo Istli. Itzli puede ser. Porque el otro es moreno. Ah, ya, el otro es bueno. Ixtli. Porque es más moreno. ¿Cómo dijo vainilla? Rostro, Vainilla. moreno o Istli. O el hilo del maguey. ¿Ya tienen esta pregunta, esta fórmula? ¿Ya la anotaron? Sí. Quema, cachicual. Vamos a empezar a usar todas las palabritas que tengamos. Muy bien. Vamos a borrar. ¿Ya lo tienen? Voy a para borrar. Vamos a borrar esta Quema, parte. quema. Y no, sí. Tlen
Ictosnequi, Ito, Ipan, Cachilantlactoli. Ixto. Ajá. Ixto, Quictosnequi, Yeyelawili, Ujú. decir. Así como está decir, o ya está conjugado. Aquí ya está conjugado. Ah. Aquí es quiere, porque tenemos el verbo decir, querer, y el verbo ixtoa, que es decir o exclamar. ¿Qué quiere decir? Gracias. ¿Y cuál era la Ito. Ito como tal, por eso como lo tenía en rojo, Icto. Es un Yeyelawili. entonces dice decir. Pero ya está conjugado, o ¿Qué sea, va? no está en su forma singular. Decir o sí. No, muy bien. Eso es, bueno, bueno, ya lo preguntaste una vez. En náhuatl, acabas de mencionar la terminación ir en español. Ar, ir. Estas terminaciones en español es lo que se le conoce como el modo infinitivo del verbo. Los verbos infinitivos no tienen persona ni tampoco tienen tiempo, es decir, son impersonales. Eso de impersonal no existe en náhuatl. En náhuatl tiene que haber cosas, o más bien toda la acción siempre está realizada por alguien. O sea, las acciones no se realizan solas. Entonces decir como tal que existe, o que la forma del infinitivo en náhuatl no existe. Ya están más bien los verbos conjugados en la tercera persona. Por ejemplo, tenemos el verbo ixtoa. Muchos de los verbos que terminan en a, al momento de conjugarse o aglutinarse, pierden la a. Y ahí tenemos ixto. Pero esto no quiere decir decir, quiere decir él o ella dice. Siempre los que están en tercera persona los verbos. Ixtoa es eso, él, ella dice. Interesante, ¿no? Sí. Por ejemplo, el verbo neki también pasa con lo mismo. Neki no es querer o desear, sino él o ella quiere. Pero Neki ya no se le cancela la última vocal. No, porque termina en i. Esos no se, solo los que terminan en a, al momento de conjugarse pierden la a. La vamos a ver más a detalle a futuro, pero es una de las reglas que tiene el verbo. Ya reglas gramaticales. Exactamente. Entonces, Eso explica por qué aquí no está como ixtoasneki, sino como ixtosneki. y pierde entonces esa armonía. Sí, exactamente. La Esa palabra. fluidez. Ajá. Neki. Lenkiktos, neki y pankashtilantlactoli. Neki, ixtosneki, quiere. Quiere o desea. ¿Ya quedó clara esta? ¿Cómo la vamos a estar empleando? Adelante, al final la vamos a volver a repasar. Vamos a ver la otra, la contraparte, que corresponde en hacer lo contrario, en tratar de pasar una palabra que esté en español, en castellano, y quieramos conocer en Macehuatlactoli. Ken moixtoa altar ipan Macehuatlactoli. Ken moixtoa altar ipan Macehuatlactoli. Moixtoa, momoshko y panmacehuatlactoli. Quema, acá chicuale. Ken moixtoa moreno ipan Macehuatlactoli. Ixtli, Quema. bueno, sería Moixtoa. Moitoa, ¿no? Moitoa Ixtli, Y pan. Ipan, Macehuatlactoli. Acá chicuale. Ken moixtoa obsidiana ipan Macehuatlactoli. Mo, icta, Moixtoa. itli, ipan, macehuatlactoli. Muy bien. Ahí ya lo estamos diciendo en Macehuatlactoli.
Istli. vamos a decir en español, ¿Qué? obsidiana, que sería Quema. Ictoa, obsidiana, Ipan, Masehuatlactoli. Ocachicuali, muy bien. ¿Qué moltoa sí y palmacehuatlactoli? Quema. Moitoa, quema. Quema, moltoa quema y palmacehuatlactoli. Muy bien. ¿Qué moltoa sustantivo y palmacehuatlactoli? Moitoa, Tocaitu, Ipan, Mazahuatlactoli. Ocachicuali, muy bien. Adelante, Xitextlatlanis, pregúntanos. ¿Alguna palabra que quieras conocer? Del castellano al náhuatl. Ken Moixtoa, anciano, y Panmacehuatlactoli. Anciano Moitoa Coli. Ipan Macehuatlactoli. Pero es anciano hombre, anciano varón. Puede ser anciano o también curvo o curvado. Curvo. ¿Qué más? Xitextlatlanis, pregúntenos. Ken Moitoa, con permiso, y pan Macehuatlactoli. Con permiso. Con permiso, Moitoa Mixpan 5 y Pan Macehuatlactoli. Es una de sus interpretaciones. Otra interpretación puede ser Maniompano. Yo paso. Con permiso, yo paso. Como para cuando te atraviesas enfrente de alguien. Maniompano. Y Mixpan 5 como cuando entras de afuera hacia adentro. Como cuando entras por una puerta. ¿Puedes escribir la otra, por favor? Maniompano. ¿Recuerdan la otra pregunta? ¿Qué ¿Cómo se Moihuiloa? ¿Cómo se escribe? Ken Moitoa, buenos días, Ipan, Mazahuatlactoli. ¿A qué hora del día? Por la mañana. Por la mañana. O sea, 7 de la mañana. Muy bien. Moixtoa Tlanextile. Y Palmacehuatlactoli. Tlanextile. Maniompano. Maniompano es en la mañana. Es como no yo paso, como con permiso yo paso, como cuando te permiso. atraviesas frente a alguien. Maniompano. Y el buenos días por la mañana, pero recordemos que la idea de buenos días no existe en náhuatl, como decir good morning, buen día, buongiorno, eso no existe. Pero sí existe dependiendo de la hora del día un tipo de saludo. Tlanextile es como buen amanecer o ya amanecer. ¿Qué va adelante? Pregúntanos, Xitextlatlanis. Que Moitoa, Sol, Ipan, Macehuatlactoli. Cachicuali. Sol, Moitoa, Tonaltzintli. Tonaltzintli, eso es como para referirse al astro, ¿no? Al hecho físico del astro. Si nos queremos referir, por ejemplo, al hecho simbólico o ritualístico del sol, es Tonatiuh. Ya no entendí, perdón,
Tonantzintli es como astro, solamente la materia. La como- materia, el astro, exactamente. Y ya Tonatiuh ya es como la parte ritual, La la parte sagrada en el contexto de Padre, Sol, Exacto. de creación. todo eso. Tonantzintli. Tonantzintli entonces sería sol. Como astro sol, podemos decirlo como astro sol. Y Tonatiuh ya es una manera ritual. Como Tonantzintli sería como materia, podría ser, y ya el otro ya es como energía, como animado, ¿no? Pues un astro en sí sería. Como un Como la símbolo. materia, ¿no? Más simbólico el otro. Exactamente. Muy bien. Adelante, bro. Quemo, Ictoa, Universo, Ipan, Mazahuatl. Universo. Universo. Uy, qué bueno, lo conozco así. No sé si aplique, pero es como lo utilizo. Semanahuacayo. Pero Semanahuacayo se puede interpretar como universalidad. Así podría ser. Semanahuacayo. ¿Y por qué lleva doble N? Sem. Siempre. Es como. Son dos palabras. Sem es como para remarcar la M, para alargarla. Sem. Siempre. Exactamente, implica unidad. Podría ser con una, a veces la encontramos con una nada más. Pero se representa con dos para darle más sonido. Semanahuacayo. Aquí me volvió a surgir otra vez la duda de, en la primera interrogación empezamos el término Tlen y ahorita usamos aquí la palabra Ken. Muy bien. Tlen, ¿qué? Okay. ¿Qué quiere decir? Mira, llevamos otro que. Así nos pasó en la primera. Hijo de pulque, seguro. Gema. ¿Cuál es tu nombre? Disculpe, ¿Marco? Armando, sí. Ah. Así, y Ken, ¿cómo? ¿Cómo se dice? Tlen, ¿qué quiere decir? Es decir, ¿cómo se dice? Ese Ken, por ejemplo, Ken, Ken, se puede ocupar como para preguntar cómo te llamas, ¿qué más? tu nombre, todavía. Muy bien. Así lo vamos a empezar a usar justamente. Así los vamos introduciendo, muy bien. Ken. Ken, ¿cómo? Tlen, ¿qué? ¿Cómo quieres? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario de esta parte? ¿Qué es? Amo. ¿Qué? No. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ipan, En y pan quiere decir en, sobre o acerca. en. Muy bien. ¿Me permiten nada más tomarles una foto para que vean que sí estamos aquí? Y vean cómo nos. ¿Dónde? Sí, nada más para mandar a. Muy bien, que ya está. Hay alumnos de Nahua que sí quieren estudiar. Muy bien, muchas gracias. A ver, pues pregunten, pueden preguntar, a ver qué vocabulario, algunos. Yo les voy a preguntar. A ver. Yo quiero. Yo sí tengo muchas dudas. A ver, A ver. ¿cuándo? Ken Moihtoa. Es que tengo tantas, bueno, el guardián o regente y Panmacehuatlactoli. Guardián o regente. Ah, pues habíamos visto que hay diferentes tipos de guardianes. Un regente sería otra cosa. Regente se interpreta como general. Regente Moixtoa Tecuhtli.
Sí, la otra vez preguntamos. Tecutli. Tecutli. Tecutli no es maestro. No es maestro. Es alguien que tiene a su cargo personas. Puede ser, por ejemplo, un jefe de cocina. O puede ser un capitán general. Ah, ya. Y es que, por ejemplo, mi pregunta va más relacionada, por ejemplo, cuando está haciendo unos saludos pidiendo permiso a las energías. Ajá, sí, de pido permiso a los seres vivos y no vivos, visibles y no visibles, a los regentes y nahuales, protectores de este lugar. Muy bien. En ese contexto de apertura se les llaman los Ichanecatzintzingüan. Ah, Que es diferente de un regente. Es como los guardianes, justamente es los guardianes de este lugar. ¿Y Chaneca? Ichanecatzintzingüan. Y Chaneca. Ichan, Eka, Tzitzin, Wan. Los guardianes de este lugar. Ajá. Y Chaneca. O energías de este lugar. Exactamente, podría ser como guardianes, energías, los que resguardan, los cuidadores. Energías protectoras. Podría ser también, exacto. De lugares donde se esté Viene de realizando Chaneque, ¿no? Lo que lo que decíamos. decíamos del chaneque. De ahí Chaneca. Chanek. Sería Chaneque Chanek. protector de la naturaleza, pero aquí como ya son cultural, como más sagrado, ¿no? Es como- Exactamente. Y tiene el sin, vean, Sin. la partícula tsi es reverencial y tiene dos tsi, Que es es muy reverencial, venerable, honorable. muy venerable. Muy venerable. Porque aparte del ser dos Venerables tsi, energías exactamente, o protectores, o o venerables protectores. guardianes, resguardadores. Venerables o respetables o así. Podría ser incluso centinelas, se puede interpretar así. Tlen Kiktozneki, Xochimiquitzin y Pancashtilantlactoli. Xochimiquitzin, ¿Qué Tosneki, venerable Florida Descarnación. Ipan Castilantlactoli. Quema. Venerable Florida desencarnación. Si, por ejemplo, queremos en esto del permiso, como singular es Misparcinco, una forma que decías, porque el otro significado de Misparcinco era como que represento ante ustedes, ¿no? Pero si ya lo hago plural de decir nosotros o este colectivo nos presentamos ante ustedes, ¿cómo sería? Muy bien. ¿Qué les parece si entonces para eso les traigo mejor una fórmula ya hecha para abrirlo? Ajá. Ajá, que bueno, a mí me pasaron mis maestros, que se tiene que aprender de memoria. Y ahí tiene justamente todo eso. Se las puedo compartir si quieren en este momento para que la vayamos conociendo. Y pues nos la tenemos que aprender de memoria. Aquí vamos a usar mucho la memoria, es algo que ya no se utiliza. Y la oralidad. Solo que ya nos traiga mucho. Exactamente, pero nada que no se pueda realizar con la práctica. Sí, eso sí. Entonces se los voy a decir a ver qué les parece. Ashkan, Tictotlalpaloltia, Ichanecatzintzingua, Mictlampa y Yeyan, Ticmactilia, Incopalzin, Inhuehuetzotzonali, Inatecocolpitzali, Inatzintli, Tlalcintli, Iguantuectotilistli, Atecocolpitzali, C. Ahí lo tenés. Es como el machote más sencillo que me han compartido los maestros. Bueno, ya es un pedimento formal. Ya es ¿no? muy formal. Estructurado que se hace en cada ceremonia. ¿no? Exactamente. Ese me lo compartieron como una manera como para tratar de pues,
estandarizar, por decirlo así, una forma más, pues sí, como dices, más formal del resto de la ceremonia. Porque a veces pues luego nos perdemos o ponemos intenciones muy personales, ¿no? Sobre todo el colectivo. Y en este pedimento es justamente lo que menciona la generalidad del colectivo. Ahí en todo el evento, por ejemplo, ahí cuando pedimos el saludo, ahí es Tictotlalpaloltia. Nosotros a ustedes damos saludos. Ichanecatzincinguan, venerables fuerzas sagradas de este lugar. Eso viene, lo vas a pasar esa frase. Sí, porque, bueno, yo en lo personal, yo trabajo también y trabajo pues con colectivo. A mí sí me gusta la parte, bueno, yo sí creo en la memoria, pero también creo en la intención. A veces repetimos como periquitos en lo que yo les he dicho, pues en general y en mi propia experiencia, ¿no? Sí es cierto esto de traer un rezo colectivo, pero a veces sí también como que se vale con nuestra que se sentir, porque puede quedar corto a lo mejor una estructura. Está bien un saludo así, yo lo pienso, pero si en ese momento yo estoy viendo otra circunstancia que no lo alcanzaría a abarcar, es ahí donde, ¿cómo lo puedo yo incluir? Con esa libertad, pero que sí tenga un sentido. No decir mi querer saludarte, ¿no? Por ejemplo, o sea, si nosotros estamos percibiendo un fenómeno, porque nos pasa algo mucho así cuando vamos a montaña, ¿cómo tú podrías referirte a eso? Pero que no esté en una estructura de nada más nos presentamos y el copal y el fuego, sino de qué manera meter esa intención personal o esa, no sé, esa presentación, Ajá. Muy bien, va a depender del rumbo al que quieras hacer tu pedimento y también pues del vocabulario. Porque si lo vamos a hacer en agua, tiene que ser todo en agua. Ese es el clave, sí. No podemos hacer en agua Eso es lo que queremos. y después pasar al español. Eso es la parte. Porque tu pedimento sí se podría hacer el pedimento como lo hacemos, pero en agua completo. Ajá, Eso. Cuando vas a trabajar un rumbo, lo vas a hacer, pues, pongamos, yo en mi caso, por decirlo, vamos a trabajar la tierra y vamos a hacer un pedimento a la tierra, ¿no? Que puede ser Dali, Cuatlicue o sus diferentes. Pero en esa representación llevan específicamente un pedimento a cada una, porque todas son diferentes, a pesar de que estamos representando, pongamos, a la tierra, pero son diferentes también, ¿no? Ahí Fíjate que yo sembré unas semillas de maíz, pero la verdad es que me cayó o sea, entré como en sentido hasta después de que lo hice, porque dije, no sé cómo, a lo mejor he hecho una frase o con permiso, pedir permiso a la tierra para sembrar la semilla y que la semilla germine, crezca, que dé fruto. Esas son cosas que creo que sí tenían nuestros antepasados, ¿no? Un profundo respeto hacia la tierra y un conocimiento, ¿no? Que se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, bueno, no dudo que comunidades todavía así, que todavía manejen esos conceptos, lo usen, pero ya se ha ido perdiendo, ¿no? Incluso hasta para entrar a una cueva, ¿no? Pedir permiso, o entrar al bosque y pedir permiso, para salir a las gracias, o si encuentras un río con agua limpia, pues saludarlo, darle las gracias. Pero todo mucha gente, no, estás loco, no sé, no tiene sentido eso. Pero yo creo que sí está pues latente eso en algunas personas, ese respeto, ¿no? hacia nuestro entorno, hacia la tierra, hacia el mundo. Sí, por algo existen, bueno, estos pedimentos ya hechos, ¿no? O sea, los practicaron tanto que ya los tenían internalizados, ¿no? O sea, es normal, ¿no? O sea, más bien nosotros somos los que no lo vemos, ¿no? Sí. Y como dices ahí, a lo mejor ya en base a esa estructura, Pues, ir cambiando los sustantivos, haciendo referencia, por ejemplo, en Altepe Xochimilco, en Altepe Huizachitepe, ¿no? O sea, ya estoy yo refiriendo, pero con la estructura, digamos, el alocativo, el lugar a donde quiero, o incluso el rumbo, o la variante de la tierra, de la energía, ¿no? Porque es como una base. Como una base, porque sí es verdad lo que menciona el compañero Marco. En Hidalgo estuve trabajando con el ciclo agrícola del maíz, entonces pues estuve recabando en la Huasteca trabajo de ritual, porque ese era mi tema de investigación de la maestría. Entonces allá en Hidalgo y parte de Puebla, ¿sí? Entonces me decían
pues las personas, los que siembran, eso mismo, ¿no? Que se ha perdido mucho esta parte. Y yo dentro de las oraciones que recopilaba o escuchaba, porque pues yo no soy nahuablante, algunas palabras entendía, pero sí mucho sincretismo, ¿no? De que pues Papá Diosito, Jesús, Virgen María, o sea, de los santos, pero lo que tú dices, esta frase es, aunque ellos son hablantes en náhuatl, meten palabras en el rezo en español, porque no se pueden traducir, exacto, o sea, y a mí eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Y yo les preguntaba que por qué decía, es que no puedes traducirlo, ¿no? O sea, no puedes decirlo. Y yo así como que no entendía, entonces yo queriéndome más como apegar a lo antiguo, es por eso estar como mi búsqueda, ¿no? De qué forma hacer esos como, pues enlaces, ¿no? De que se ha perdido, porque ya gente, sobre todo ya es gente grande, y que ya los hijos o los nietos ya no quieren reproducirlo, ¿no? Y era la preocupación de ellos que decían, ya hasta vendieron las tierras, no quieren sembrar, pues mucho menos llevar a cabo un ritual, ¿no? O sea, ya no. Y a ellos es dinero, ¿no? Vendo el terreno y pierden toda esta parte. Y era así como una preocupación. Y pues triste, porque pues finalmente los campesinos son, gracias a ellos, de donde comemos, ¿no? Así es para mí así como que yo siempre les he dado su labor y reconocimiento a ellos. Entonces, esas preocupaciones a mí me llamaban mucho la atención de cómo se iba perdiendo y todo esto. Y por eso también me empeño en que, bueno, yo no tuve la fortuna de nacer hablando lengua náhuatl, pero quiero acercarme, ¿no? O sea, ya aquí como citadinos pues nos alejamos un poquito más, pero sí mi necesidad de aprender y reproducirlo, ¿no? Con mis hijos, con mi familia, pues para que... Yo recuerdo que en el libro de primaria, en el libro de segundo año, venía escrito un fragmento de Nezahualcóyotl, un poema de Nezahualcóyotl, o sea, así como lo hicieron en castellano, pues aunque no hubiésemos entendido lo de niños, hubieran puesto su traducción a náhuatl, ¿no? Decía, madre mía, cuando me muera, entiérrame junto a tu hoguera, y cuando vayas a hacer tus tortillas, ahí llora por mí. Y si alguien te pregunta, madre mía, ¿por qué lloras? Contéstale, es que la leña está muy verde y tanto me hace llorar. Pues eso sí se me quedó grabado. Pero digo, en castellano, pero digo, hubiese sido bueno ponerlo también en náhuatl. Totalmente en nuestra lengua. Bueno, ahora ya estamos, ahora es cuando. Muy bien. Muchas gracias por compartir. Es importante hablar de estas cosas. Y, pues, bueno, no sé, antes de continuar, ¿tienen algún comentario más? ¿Alguna otra duda? Esto ya quedó claro, es como lo que vamos a estar usando, vamos a estar repitiendo. Todo el vocabulario, recuerden, es importante. Nada más vamos a recordar, antes de continuar, un poco del vocabulario que vimos la clase pasada, para ponernos de acuerdo. ¿Recuerdan las palabras que vimos? A ver, plantly. ¿Recuerdan que era plantly? Plantly. Diente. Quema. Yeyeme. No te mandes. Yo también la tengo. Frijoles. Frijoles. Yeyeme. Pero era un tipo de frijol. Es un tipo de frijoles, yeyeme. Ay, Quema. Ustedes pueden apuntar como gusten, es dictado para ustedes. Plantly. Plantly. Yeyeme. Hijillo. Hígado. No. A primer aliento. Primer aliento. Ocli, ¿qué es Ocli? Lenguitos, Ocli. Licor. Ocli. ¿Por qué no? Licor Licor, bueno, el licor, el néctar. Licor fermentado y chicha. o chicha. Ajá. Pulques, ¿cómo se decía pulque? Meocli. Meocli. El licor de maguey. Licor de maguey. Meocli de metal. Meocli. Ixachilan. Es el nombre que se le da a todo el continente americano. Que es el nombre originario. ¿Y qué significa? Tlenquitos, Nenki Ixachilan. Ipan Castilla Tlactoli. Nenki Tosneki. Ixachilan. Ipan Castilla. La inmensidad. ¿Qué más? Ixachilan. Ah, Inmensidad. Pues sí, Pues porque es buenísimo, dice. Por eso tu mano, No, te tienes que acordar, güey. Que Tlenquitos, Neki Maxactli. Ipan Castilla Tlactoli. Maxactli. Maxatli. Maxactli. Ya lo tengo.
Maxacli. Que te dio trabajo aprender. Ah, quema, Sí fue esa, ¿no? quema. Maxacli. No. ¿Masacre? ¿Qué quiere decir? Más. Maxacli. Ahí va, Pedro. Licor de piña. Piña. Piña, ¿no? Piña. Piña más. Maxacli, piña. Ese, es que yo lo apunté como Matsao. Ah, ese es el licor de piña. Ese es el licor de piña. Y solo con piña, ajá, aquí está. A ver, Matzatli. Piña. Matzatli. Y mazocli, Porque no que es también la acli. que vi, mira. Mazocli, licor de piña. Y mazac, Agua de piña. 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 Quema, cachicoli. Muy bien, ahí. Vamos añadiendo palabritas. Mazac- Matzatli. Muy bien. Matzatli. Matzatli. Maxacli, muy bien. Con H. Muy bien. Les voy a entregar estos materiales, pero es importante entender que nuestra cultura, con nuestra mano derecha vamos a recibir las cosas y con la mano izquierda la vamos a dar y siempre va a ir hacia la izquierda. Quema, entonces entrego, recibes con la derecha y entregas con la izquierda. Quema, casi. Muy bien. Yekli, derecha. Opochtli, izquierda. Opochtli, se los escribo. Niquipuilos. Sí. Yekli, derecha. Opochtli, izquierda. Eso es muy importante, no lo olviden. Opochtli. Opochtli Puede ser con ¿es con CH o con X? con X, lo encontramos más con X. pero Opochtli. Opochtli, Quijitosneki, izquierda, derecha, Moixtoa, Yekli. ¿Y qué tenemos aquí? Pues bueno, les entregamos algo muy interesante para irnos adentrando en unos conceptos clave. Hay mucha información, si gustan la vamos a ir viendo poco a poco, pero vamos a empezar con los numerales en el sistema vigesimal. Vámonos para allá. Esto va a ser clave para la lengua náhuatl, que está aquí abajo en esta esquina. Dice numerales en el sistema vigesimal nahuatlaca. Bueno, hay escuelas que pues solo te los dan, estos son los números y ya. Personalmente considero que esta es la clave para poder desdoblar todo el potencial de la lengua. Por eso es muy importante tenerlos así, bien avispados. Vamos a verlos, se los voy a leer para que los vayan conociendo. Esta escritura que tenemos aquí es una escritura arcaica. Cuando encontramos las rayas, es una de las escrituras más antiguas. A veces la podemos escribir con puros puntos nomás. Cada raya equivale a 5 puntos. Ajle. Ajle, Quictosnequi, 0 o nada. Se. Ome. Yeyi. Nahui. Macuili. Chicoase. Chicome. Chicuelli. Chignahui. Mactlacli. Mactlacli Guanse. Mactlacli Iwan Ome.
Mactlactli iwan Yeyi, Mactlactli iwan Nahui, Caxtoli, Caxtoli iwan Se, Caxtoli iwan Ome, Caxtoli iwan Yeyi, Caxtoli iwan Nahui, Sempowali. ¿Ya los habían visto? ¿Los conocían? ¿Los habían escuchado con anterioridad? Muy bien, pues a ver. Xiquipogua, léanoslos por favor. De los números otra vez. Quema. Ajtle. 0. 1. Bueno, Ajtle 0. C 1. Ome 2. Yei 3. Nahui 4. Macuili 5. Chicuase 6. Chicome 7. Chicuey 8. Chicnahui 9. Mactlactli 10. Mactlactli 1C 11. Mactlactli 1 Ome 12. Mactlactli 1 Yei 13. Mactlactli 1 Nahui 14. Caxtoli 15. Caxtoli 1 C 16. Caxtoli 1 Ome 17. Caxtoli 1 Yei 18. Caxtoli 1 Nahui 19. Sempowali 20. Quema acá, sí, muy bien. A ver, usted léanos por favor otra vez. Solamente en náhuatl, por favor. It, Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Macuili Se, Chicome, Chicueye, Chicnahui, Mactlactli, Mactlactli iwan Se, Mactlactli iwan Ome, Mactlactli iwan Yeyi, Mactlactli iwan Nahui, Caxtoli, Caxtoli iwan Se, Caxtoli iwan Ome, Caxtoli iwan Yeyi, Caxtoli iwan Nahui, Sempowali. O Cachicuali, muy bien. ¿Qué notan? ¿Qué les llama la atención? ¿Algo que les llame la atención? ¿Ya se los aprendieron? ¿Quién ya se los aprendió? A ver. ¿Quién quiere intentar? ¿Todavía no? A ver. Algo que les llame la atención. La apóstrofe que tiene encima de la Muy bien. A, como un acento, ¿no? Muy bien. Es el que se llama saltillo o sonido aspirado. Es el sonido de... Que sería como la H. Exactamente. O la J. H o J. Exactamente. Esta es otra variante como vamos a encontrarlo escrito. Sonido aspirado. Habíamos Moixtoa. como el Moixtoa, muy bien. Habíamos mencionado que cuando hay una H, o por ejemplo este saltillo antes de una consonante, la H suena como en tlactoa o tlactole. Y cuando la H está antes de una vocal, es muda, como en iwan. Ahí lo tenemos. Iwan. Hualica, muy bien. Y vean el Sempowali cómo se escribe, con un pantli. Pantli, bandera o estandarte. Y se ve como Sempowali. Se conforma de Sem, ahí tenemos la partícula 1 o unidad. Y la partícula Powali. Powali es cuenta o lectura. Sin H. Puede ser con H o sin H. Powa. Recuerda, el sonido es Powa. O puede ser incluso W. Powa. Sem es uno. 1 o unidad. Powali, cuenta o lectura. Se puede interpretar como unidad de la cuenta y equivale al 20 o a lo que entendemos como 20. Vean cómo en los números tenemos el primer conjunto de 5, Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili. Después vamos a un siguiente conjunto de 5, donde tenemos primero la partícula Chicoa
Pero después tenemos C, otra vez. Chikoa Ome. Chikoa Eji, otra vez. Chikoa Nawi. Vean, se volvió a repetir eso. ¿Y qué pasa? Que cuando comienza el tercer conjunto de 5, cambia nuevamente la palabra Maclacli. Y después Maclacli Iwan C otra vez. Maclacli Iwan. Ome Iwan es I o más. Pues, Más. ajá. Sería algo así como 10 más 1. Exactamente. Bueno, pero aquí ya está efectuando una operación, ¿no? Exactamente. Ya es una suma justo. 10 más 1. Maclacli igual Ome 10 más 2. Maclacli igual Yeji 10 más 3. Vean cómo se repite la C, Ome, Yeji, Nawi. Y luego cuando llegamos nuevamente al tercer conjunto de 5, cambia. Kashtoli. Y otra vez Kashtoli igual C. Es decir, 15 más 1. Kashtoli igual Ome. Kashtoli igual Yeji, 15 más 3. Vean como en la pictografía es muy claro cómo se describe. Kashtoli igual Nawi, 15 más 4. Y luego cambia cuando comenzamos o cuando culmina el cuarto conjunto de 5. Sempo Wali. ¿Cómo diríamos 21? A ver. Sempowali Iwan C. Quema, muy bien. Sempo Wali, Iwan C. Es decir, una cuenta más 1. Exactamente. ¿Qué muestra 25? Y cuando hace Guatlactoli. ¿Qué más adelante? Sempowali, Iwan Macuili. ¿Qué más? Cachicuali, muy bien. Quequitosneki Chicoa, Chicoa y Pan Castilantlactol. ¿Qué más? Chicoa, Quictosneki, unir, conjuntar. Tiene la idea, bueno, de anteceder la palabra Macuili. Macuili viene de la palabra mai, que es malo, mano, y la palabra cuili, que es como envolver o sujetar. La idea de Macuili es hacer esto. Entonces Macuili, Chicoace, bueno, Macuili es una mano. Chicoace es como agarrar una mano más un. Chicoace es como hacer esto, como unir la mano con una unidad. Chicoa, Chicoa es unir Chicoa, o conjuntar. Mai, Toa, mano. Mano, mai. Y cuili de agarrar, sujetar o hacerse así. Willy, Cuili. Más adelante vamos a ver el significado de los números porque cada número tiene su significado, pero primero vamos a aprendernos de memoria. Kemakatsi, muy bien, ahí está. ¿Qué es Moictoa 30 y Panmacehuatlactoli? Sempowali, 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 Iwan Macuili. Sempowali y Guanmaclacli, 20 más 10. Kemakatsi, muy bien. Y realmente se utilizaban hasta esos números en la época. De hecho se utilizaban más grandes, pero ya no tenemos registro de las escrituras de más allá de 8000. Aquí en el altiplano se perdieron esos registros, pero los mayas sí lograron conservar las unidades que siguen. Mira, ya tenemos otro que. Sí. Quema. Me clavé en eso. cada que quieras decir, ok, vas a decir Oakley. Que te acuerdas del Oakley. Oakley. O si se les dificulta, tenemos el OK náhuatl, por llamarlo así, entre comillas. Vamos a sustituirlo. Aquí lo tenemos. Pero en vez de ser que no hay muertos o killers, para nosotros es Okachi Kuali. Más bien o más mejor. Okachi Kuali.
Ok, chico Ali. Chicuane. Ok, chico, Entonces, Ocachi dijiste que es. Como más mejor, literal es como más mejor, o mucho mejor, más mejor. Ken Mopowa Inon, ¿cómo se lee esto? Ken Mopowa, ¿cómo lo leeríamos? Ken Mopowa, Ompowali. muy bien. Om Powali o Ome Powali. Ome Powali, 2 cuentas. ¿Y a cuánto equivale eso? ¿Cuánto equivale un Ome Powali? Quema, 40. Dos cuentas, 20 y 20. Y 20. 20. Igual. Ome, 220, es como decir 220. 220 quema. Ome Powali o Ompowali. Ompowali es la contracción de Ome Powali. Es también correcto. Ompowali. Muy bien, más adelante vamos a ver los números, pero es importante que nos memoricemos estos. O sea, ya sabiéndonos de memoria esto y suelo, podemos hacer para siempre. Es como aprender a tejer. Por decir yo mi edad, 50 años, que sería Ompowali, igual Matlacti. Quema, Okachikwali, muy bien, Sí. así es. 220 más 10. Muy bien, sí. Sí. Entonces, para esto ya cuando uno habla de 52 años ya es diferente. O bueno, no, depende, ¿no? Si lo ve uno del ámbito espiritual, cuando ya cumples tus 52 años ya cumpliste un ciclo de vida. Sí. Sería entonces el atado de años. Un siglo. A ese atado se le llama Shukmolpili. Shukmolpili, que es el atado de 52 años. Shuk viene de Shiwi. Pero pregúntenlo en náhuatl, a ver. Shumoili. Shumoili. Hui, Ito, Neki, Shimopili, Ito. Castilatori. Kiktosleki, venerable atado de hierbas. Viene de Shiwi, que es hierba. Pero puede ser hierba o año también. Shiwi. Puede ser hierba, año o también turquesa. Hierba, año, turquesa. Shiwi. Shukmolpili. Molpili es como atado. Y una pregunta aquí, ¿por qué si viene de Shiwit, por qué se invierte la H y la U, por ejemplo, Shu? ¿Por qué no tiene aquí una I? Shiwikmolpili. Ajá, porque arriba dice Shu y abajo Shiwi. dice Shiwu. Lo podemos encontrar de las dos formas. Sí. También U. Shiu. O Shiwi. También lo encontramos así. Shiwi o Shiwi. Shiwi. Gracias. ¿Qué más? Hierba, año, turquesa o precioso por extensión puede ser también. Shiwi. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? De hecho, aquí lo tenemos, vean. Aquí a un costado tenemos un vocabulario de tiempo. Vamos a adentrarnos en el tiempo.
Y aquí, bueno, hay unos conceptos más elaborados, pero aquí está shiwi, hierba o año terrícola, que equivale a 365.25 días. Quemacasi. Más adelante vamos a ver este vocabulario. El Primero, punto 25 por el cuarto de día. por los 5.25 días. Así es, quema. Y pues bueno, ya que estamos muy emocionados y creo que somos muy inteligentes, vámonos a ver el Tonalpohualli. También nos vamos a tener que aprender estos. ¿Alguien ya se sabe los Tonalti? Pues se los presento, miren, aquí les presento y ese es el merecimiento que tiene por estar aquí, de comenzarnos a adentrar en nuestras cuentas del tiempo. Entonces es importante que nos aprendamos los números. Si no nos aprendemos los números nos vamos a perder, pero al mismo tiempo nos vamos a tener que aprender los Tonalti. ¿Ya tienen esto? Bueno, vamos a ver. Tonalti. Normalmente, bueno, esto en las escuelas lo ven como un tema más avanzado, pero considero que hay que irlo viendo desde el principio, para empezar a ocuparlo. Tonalti quiere decir algo así como las energías del sol o energías calóricas. ¿No? ¿Qué sería? Viene de tonali. Pero con la terminación til implica plural. Tonali es solo uno. Tonalti muchos. Como energías del día, energías del sol. Tonali lo interpretan como día, pero no es día como tal. Es más bien el valor simbólico que tiene el día dentro de nuestras cuentas sagradas. Tiene eso. Como los días, Tonalpohualli, lo que se conoce como Tonalpohualli. Porque no es día, o sea, propiamente no es día. Se interpreta como día. Le dan la interpretación de día. Pero más que día es interpretación ritual. El Tonalpohualli sería un ritual. Es un ritual. Y Tonalti es día. O días. Días rituales podría ser. O es la forma también de designar a todo este conjunto de que son los días. Los que podemos entender en español como días, pero no son días. Como decir los días de la semana. Más o menos así, pero no es eso. Porque estos son irrepetibles. Solamente se repiten cada 52 años. Exactamente. Muy bien. Y pues vamos a verlos, los presento junto con los números. Y pues bueno, aquí están, obsérvanlos, los pueden identificar, los habían conocido. Y pues vean, aquí los tenemos. Comenzamos de la parte inferior, donde tenemos a Zipactli, Ejeca, Cali, Cuetzpali, Cowa, Miquistli, Masa, Tochtli, Ad, Ixcuintli, Osomactli, Malinali, Aca, Ocelo, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tecpa, Quiahui, Xochi. ¿Qué más? ¿Ya se los aprendieron? ¿Quién se los aprendió? A ver, así a bote pronto, sin ver. Usted dígame los que se acuerden, a ver. Sin ver. ¿Sin ver? Que se acuerden a bote pronto, sin ver. Sin ver está Xochitl, Cuautli, Ixcuintli, Malinali, Aca, Tochtli, Masac, Ad,
Bueno, ahorita en este primero los que recuerde, pero el objetivo es aprenderlo en orden. En orden. Tienen que ser en orden. El orden es invariable, siempre va a ser invariable. Adelante, por favor. Pastli, Sochi, Ochli, Oli. Wow. Masat. Dekat. Cachicuali, muy bien. Adelante, por favor. Cali, Ejeca, Mazat, Itzcuintli, At, Cuautli, nada más. Cachicuali, muy bien. A ver. Que decir el nombre de. Adelante, adelante. Tencacuali, muy bien. Adelante, adelante. Ah, yo no me lo sé. Es que De nombre. recuerdes, no importa. Bueno, es Coat, Miquistli, Atl, Sochi, Tiahui, Cuautli, Uzcacuautli, Tecpac, Cali, Ozomatli, ya dije, Ozomatli, Huitzpalin, Ejeca, me faltan 8 y ya. Que no, Cachicuali, muy bien, muy bien. Ahí vamos, para hacer nuestra primera aproximación, muy bien. Pues vamos a ver algunas cosas que nos van a permitir memorizárnoslo. Vean cómo aquí está acompañado de un número. Entonces nos podemos aprender al mismo tiempo los números que los tonalti. Nada más les doy una pista para que se emocionen. Bueno, a mí me emociona. Vean Zipacli, cómo se escribe Zipacli. Y vean cómo se escribe 1. ¿Qué es Muixcuiloa 1? Sí. C. Comparten la misma raíz, el mismo comienzo. C es 1, C es 1. C, numeral 1. Zipacli viene de C, Icpac, Tlali. Es algo así como lo primero sobre la tierra. Porque también hay algo interesante. Zipacli aquí, bueno, ¿cómo lo interpretan? ¿De qué le ven forma a Zipacli? Quema. ¿Pero qué creen? Que es cocodrila, es caimana, es femenina. Bueno, de hecho los dos tienen una realidad. O en este caso específicamente ser femenino. Muy bien, en agua, como bien lo menciona, no es necesario hacer la distinción entre lo masculino y lo femenino. Pero en el caso del Tonalpohualli nos va a permitir entender el desarrollo. ¿Por qué? Porque culturalmente, para que también lo vayamos viendo, nosotros decimos que Xochitl es masculino o femenino. Bueno, nosotros actualmente lo relacionamos en femenino, pero la realidad es que todo es una dualidad. Exactamente. En este contexto se entiende como lo masculino. Para nuestro pensamiento autóctono, Xochitl es el flor y Zipacli es la caimana. Entonces aquí tenemos un comienzo de la vida femenino y una trascendencia masculina. Porque también tiene que ver junto con la geometría. ¿Cuál es la figura geométrica de Zipacli? Es horizontal. En mexicano lo horizontal se relaciona a lo femenino. ¿Y cuál es la figura de la Xochitl? Vertical. Quema la verticalidad, que es lo masculino. Entonces también nos habla justo de un proceso. Bueno, pero realmente no está relacionado, ¿no? Sí, vamos a ver por qué, justo. Y imagínense, ¿qué tuvo que pasar de Zipacli a Xochitl?
O sea, ¿qué tuvo que pasar con la vida para salir del agua? ¿Qué tiene de diferente un caimán y una flor? ¿Por qué el caimán es el primero y la flor es el último? Por ejemplo, también, ¿por qué el águila y el ocelote están juntos? Siempre van juntos el águila y el ocelote. Y también la otra ave, el coscacuautli. ¿Por qué el coscacuautli y la cuautli, aunque son dos aves, están juntos? Por ejemplo, ¿cuántos animales ven? Quechquillolcame onca. ¿Cuántos animales hay? Quema, Mactlactli. Muy bien. Ahí tenemos el mundo animal. ¿Cuántos vegetales hay? Quechqui, Quelime, onca. Quema, Actle. ¿Cuáles son esos vegetales? Xochitl, Acatl, Malinali. Ocachicuali. Muy bien. ¿Cuáles serían los animales? Pati, Ospari, Coa, Masa, Toshi, Escuti, Osomati, Ocelot, Cuautli, Oscacuautli. Ocachicuali. Muy bien. También encontramos fenómenos de la naturaleza. ¿Cuáles serían? Quema, Kiawi. Kiawi, Pati, Oli, A. Miquisqui, es como fenómeno. Sí, atañe a toda la naturaleza, la descarnación. Muy bien. ¿Qué otro mundo hay? ¿Qué otro mundo observan que no hemos contemplado ahí? Lo material, ¿vale? No, por eso entender. Muy bien. ¿Qué haría falta aquí? Aquí llevamos un mundo animal y llevamos un mundo vegetal. Vida. ¿Qué sería Cali entonces? Construcción. Recinto, construcción. Dice el Chanticón, Chantli. Es la metáfora del mundo humano. De nosotros, Sí. de nuestra casa, de lo material. Ok, ahí va otro que. También el reino mineral, ¿no? Ocachicuali. Ocachicuali. El reino mineral porque está Tecpa, ¿no? Tecpa del reino mineral. Pedernal. Muy bien, y el mundo humano, Cali, porque somos los únicos que construimos las casas como están representadas aquí, o las construcciones o edificaciones. Entonces, vea, tenemos mundo humano, mundo animal, mundo vegetal, mundo mineral y fenómenos naturales. ¿Se nos escapa alguno que nos haga falta? ¿Alguno que no reconozcan? Pueden reconocerlos a todos. Por decir, ¿qué vendría siendo? Muy bien. A ver, pregúntelo en agua. Dalo en Mauricio, de Quito, Neki, Iquixi, Ipan, la Tori. Quema. Nos dicen que Miquistli es muerte, pero la idea de muerte en mexicano no existe. Miquistli lo podemos interpretar en una primera aproximación así como, bueno, digamos lo que muerte, así como en una interpretación muy sencilla, ¿no? Muy fácil, muy accesible. Pero en un poco de profundización le podemos interpretar como descarnación. Y si profundizamos un poquito más en el lenguaje, Miquistli se puede interpretar como quietud. Quietud. ¿Y por qué creen que se represente con un cráneo? La muerte, ¿no? Sin vida, quieto. O es el reflejo de la descarnación que ya no tenemos piel. Porque es lo último que queda de nosotros, el cráneo. Es la parte más dura de la osamenta. Observen que hay unos que tienen ojos y otros que no, ¿ya se dieron cuenta de eso?
¿Qué moitoa ojo y panacehuatlactoli? ¿Recuerdan cómo dijimos ojo? ¿O no ojo aquí donde lo vimos? No. Acmo. Acmo. Ojo. Ojo. Moitoa istelolochtli. Istelolochtli, ojo. Istelolochtli, ojo. Y vamos a encontrarlo representado más o menos de esta forma. Y mira, es lo que decíamos los colores, miren qué maravilla. Vamos a encontrarlo así. Se parece a otra cosa, pero no es esa otra cosa. Ahí voy a ver qué les gusta, a ver cuál es su primera. Istelolochtli. Y esta es la escritura de ojo en náhuatl. Vean cómo tenemos nuestra propia escritura. Por eso es lo que decimos, que este sistema, el romano, es un sistema auxiliar. Pero en realidad nosotros podemos leerlo así, Istelolochtli. Pero también se le puede dar la lectura de Citlali. Tlenki Tosneki Citlali. Qué mal. También vean cómo entonces la pictografía de Istelolochtli y de Citlali es la misma. Ah, ahí se ve como una O, pero es una Q. Kiawi. Kiawi. Kiawi Titosneki lluvia. Entonces vean cuáles de los que tenemos aquí tienen Istelolochtli. ¿Y por qué tendrán Istelolochtli? ¿Sí le ven forma de Istelolochtli o le ven forma de otra cosa? Ah, muy bien. Sí. Que es energía, ¿no? O sea, curiosamente pues también nuestra cultura tiene mucha similitud porque para ellos pues, son pokebolas, bueno, porque tenemos eso, no creo que yo me paso viendo los Pokémon. Pero sí, a mí me llama mucho la atención cómo hay esa similitud y también lo relacionan con energía, ¿no? Objetos de poder, un poco. Como con luz, ¿no? Con luz, ¿no? Ajá. Esa concentración como una Citlali, como una estrella. Eso, porque aparte la palabra Istelolochtli tiene, por ejemplo, la palabra Ochtli, vean, camino, tiene la partícula lol, que es como algo que recibe, como que es algo pasivo. Tiene la partícula de roca y la partícula de ish, de rostro. Es algo así como las piedras del rostro que reciben luz o que conducen luz. Esa idea tiene Istelolochtli. Por eso se relaciona con Citlali. Porque para los abuelos las estrellas son como ojos. Y esta es una clave, porque aquí les pregunto, ¿cómo distinguen ustedes, no sé qué tan curioso sea, un planeta de una estrella? Por la luz. Pero Porque los planetas tienen luz fija y las estrellas se ven muy bueno. hacen esto, ¿no? Ajá, exacto. Justo por eso lo representa de esta manera Istelolochtli y Citlali, porque ambos parpadean. Por ejemplo, Venus, si lo vemos, es como la luna, luz fija, ¿no? Y ya las estrellas titilan, ¿no? Tienen Parpadea. movimiento, parpadean. Justo por eso ahí los abuelos lo interpretaron igual. Citlali, estrella igual que ojo. Y entonces,
esto como ya así en conjunto, sería camino, dijiste. Ajá, como el camino que recibe, que conduce o que recibe a través de la piedra de las piedras o la piedra del rostro. Como algo que recibe luz, que está en constante recepción de luz. Camino que conduce para Las piedras del rostro. Que Malol como que recibe, como un movimiento que recibe. Como de Oli, ahí está Oli. No tiene que ver con el T LOL. es de Tetl. De piedra, exactamente. Es que usan LOL para decir eso como. Ah, No tiene que ver con no, este es mucho más antiguo que ese, ¿verdad? Piedra. Ish, de Ishtli. Rostro moreno, vainilla. Muy bien. No sé si hasta aquí tengan alguna duda de esta parte. Entonces va a ser de Caltequit, Kictosneki tarea, trabajo en casa. Aprendernos los días, los tonaltin y también los números. Aquí en su copia, bueno, de hecho es un tríptico, lo pueden doblar. Tienen el código QR de mi teléfono. No sé si gustan escanearlo y mandarme un mensaje ya directamente para pues ya estar en contacto. Aquí ya están todos mis datos incluidos. Hele, Moihuiloa, Tarea y Pan Ocachihuali, Tarea, Moixcuiloa, Caltequis. Caltequis. ¿Tarea o trabajo? Bueno, se interpreta como tarea, pero es trabajo en casa. Trabajo. Trabajo en casa. va a ser la numeración. Que más? Tenemos que aprendernos los números, los numerales del 0 al 20 y los tonaltin de Zipacli a Xochitl. Es Ken Moixto y el otro cómo es. Tlenki Tosneki. No, en lugar de Moixtoa se dice, había dicho otro. Moixcuiloa. Moixcuiloa. ¿Qué Moixcuiloa? Moixcuiloa. ¿Cómo se escribe? Se los expongo. ¿Qué significa ese? ¿Cómo se escribe? En es como Moihuiloa. Y esas preguntas también dejan mucha memoria. Bueno, sí, la vamos a empezar a ocupar muchísimo. Ken Moix. ¿Qué muy lobo? ¿Qué decir? ¿Cómo se escribe? ¿Qué Moixcuiloa? Ixcuiloa. ¿Cómo se escribe, niño? Entonces, bueno, ahorita entiendo aquí la palabra esta de chicoa. Tiene que ver un poquito con el chicote. Chicote. Yo creo que sí debe ¿Verdad tener que algo sí? Porque así. ves que el chicote de los carros es como el que junta, ¿no? Unido, juntar. O de chicotazo, ¿no? Que haces. Que es tu chicote, ¿no? O sea, te junta. Te jala, ¿no? Ajá. También tiene que Puede ver. ser, ¿verdad? Porque conjunta de chicoa. Pero el chicote también puede ser algo así como que golpea, ¿no? Como los caballos, ¿no? Que te arrea, ¿no? Para acicalar, para
Ajá. Bueno, ahorita lo que te conduce. Sí. ¿Eso algo le debemos de No, de esta no, digo, aquí no, por ejemplo no, no puedo recibir nada aquí, esto es una ofrenda para ustedes, para que se esfuercen, para que vayan, aquí les voy a ir trayendo las cosas. no toca más que quebrar. Sí, así es, quema, quema, merezca. Y pues no tengan alguna otra duda, comentario, si no lo dejamos aquí y continuamos pues la próxima semana, la próxima sesión. Tlenki Tosneki. Tlenki Tosneki, qué bonito. Y pan. Y pan va a ser Qué bonito. pues decirle gracias, qué bonito. Como Cuacualtzin. Cuacualtzin, bonito. Bonito, chulo. Bonito, hermoso. Cuacualtzin. eso Merezca. Muchas gracias por su asistencia, por estar acá. Y pues nos vemos la próxima semana. Escríbanme por favor para empezar a hacer un grupo, ya que estamos, que ya iniciamos, ¿no? Ya estamos más conformados, más conformadas. Y para estar en contacto por WhatsApp me faltó escribirles, me llegaron bastantes números, pero bueno, ya estamos. ¿Nos dio su número, no? no, por eso dice que con esto le bastante. Sí, no, ya venimos más preparados. Y pues espanto. Les agradezco mucho y Macuali Oakley, que tengan buen camino. Oakley. Tiene buen pulso. Quema, Sí, quema. quema. Por eso hoy fueron 3 OK. Por eso ya juntaste varios No, ok. que vayan. Es que mi objetivo es que sea Sempowai Macuili. No sé, sí, ¿no? Sería Sempowai igual, ¿no? Sí, con igual. Igual. Ahí ya son con igual. ¿Qué más? Sempowai igual Macuili. 25 OK. Para ir a comprar el garrafón Ah, completo de pulque. Ya los juntaste, yo creo. Ay, la semana pasada. Sí, fueron como 4. ¿Verdad? Sí. Más. En una de esas se trabó y dijo, ok. Mi compañero es testigo, ¿a poco no? Ya andaba bien trabado. Y los rasques. Ajá, nos podemos hacer nuestro saludo sin tocarnos las palmas, nos equilibramos. Ahí está. Nuestro primer saludo, Tito Tasque. Buen camino. Tito Tasque, Chivomasegua, merezca, nos vemos. Tito Tasque, nos vemos. Noche, Totasque. Nos vemos todos, Noshti, todos. Tota. ¿Cuál es? ¿Qué me cuidar? ¿Qué más? No se preocupen, tenemos 5 minutos. Y pan. Tantoli. Merezca. Toig. Toig. Ya. Tito Ixtasque. Pero esto ocurre algo muy chistoso con el saludo, porque lo podemos encontrar así y lo podemos encontrar de muchas variantes, ¿no? Como Tito Tasque también. Tito
Titotasque. Titotasque, o también lo podemos encontrar como Timoitasque. Como Timoitasque, y todos es hasta luego, o nos vemos luego. Es que lleva con K. Es igual, recuerda, puede ser con K o con Q, el sonido es K, K, Ki, Ko, Ku. Timoitasque. ¿Y todos significan qué? Luego nos vemos. O luego nos veremos. La terminación ske nos indica un futuro. Un futuro plural. ¿Futuro qué? Plural. Luego icta, vean, aquí está icta, ver, ver. Nosotros nos vemos luego. O luego nos veremos. Ista es ver. Ver, gema. Ya va a tener palabras nuevas de controversia, pero ahorita sí. ¿Y Tito? Tito, nosotros, nos. ¿Tito o Tito y? Tito, Tito nada más. Tito, nosotros, nos. Tito. Es reflexivo, el pronombre reflexivo. Nos. Icta, vemos, ver. Ista. Vemos. Nosotros nos vemos después futuro. Es que, ajá, futuro, plural. Gema. O cachicuali, ¿no? Ya no voy a decir la otra porque